Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Canadá se han intensificado, ya que el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, responde a los aranceles del presidente Donald Trump con una propuesta controvertida. Peajes para los camiones comerciales de Estados Unidos que se dirigen a Alaska. La medida aprovecha la dependencia de Alaska de las rutas de tránsito canadienses, lo que marca una escalada significativa en la disputa comercial transfronteriza. El aislamiento geográfico de Alaska lo deja dependiente de la infraestructura canadiense para importaciones esenciales, desde alimentos hasta combustible. Sin enlaces directos por tierra o ferrocarril con el resto de los Estados Unidos, las cadenas de suministro del Estado pasan completamente por Columbia Británica y el Yukon. En respuesta a los aranceles de Estados Unidos, los peajes propuestos por el primer ministro David Eby sobre estas rutas atacan esta vulnerabilidad logística, amenazando con aumentar los ya altos costos de vida para los habitantes de Alaska y profundizando la brecha económica entre las dos naciones. La carretera de Alaska, una ruta de suministro vital de la era de la Segunda Guerra Mundial que se extiende por más de 1.300 millas, se ha convertido en el centro de una acalorada disputa comercial. A pesar de un tratado de 1970 que prohíbe los peajes en el corredor, el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, está desafiando sus límites. En respuesta, el expresidente Trump ha denunciado la propuesta como ilegal y está amenazando con represalias, mientras los funcionarios estadounidenses exploran opciones legales, incluyendo la suspensión de fondos para infraestructura y la reevaluación de los acuerdos bilaterales. A medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Canadá, ninguno de los gobiernos muestra señales de compromiso, dejando a Alaska en una posición precaria. La economía del estado depende de las rutas terrestres y marítimas ininterrumpidas a través de Canadá, y los peajes propuestos amenazan con cortar esas vías vitales. Las comunidades aisladas como Hyder enfrentan el mayor riesgo, lo que ha llevado a los residentes a comenzar a almacenar suministros esenciales. Aunque se presentan como temporales, los expertos advierten que los peajes podrían convertirse en permanentes, especialmente a medida que la disputa se extiende a los pasajes marítimos vitales para el envío hacia Alaska. El control que ejerce Canadá sobre rutas clave como el Inside Passage y el espacio aéreo hacia Alaska se ha convertido en un punto estratégico en la disputa comercial. Cualquier restricción o tarifa nueva aumentaría considerablemente los costos de envío y afectaría a la industria turística de Alaska. También está en juego el transporte aéreo, ya que muchos vuelos desde los estados continentales hacia Alaska dependen del espacio aéreo canadiense. La negación de derechos de sobrevuelo obligaría a las aerolíneas a tomar rutas más largas y costosas, afectando tanto a pasajeros como a envíos de carga. El enfrentamiento ha dejado de ser solo una cuestión comercial. Ahora es una batalla de orgullo nacional. Trump lo presenta como una lucha por la soberanía estadounidense, mientras el primer ministro Eby defiende los intereses canadienses. Los ataques personales han escalado, con Trump menospreciando a Eby, quien ha respondido con firmeza. A medida que el estancamiento continúa, se vuelve cada vez más difícil hallar una solución diplomática. Comunidades fronterizas como Skagway y Haines han pedido una desescalada, pero sus voces quedan opacadas por el conflicto geopolítico más amplio. El futuro de Alaska pende de un hilo, dependiente de rutas canadienses que podrían verse interrumpidas en cualquier momento. Las consecuencias podrían ir más allá del Estado, alentando a través a otras provincias a adoptar medidas similares y agravando aún más las tensiones entre Estados Unidos y Canadá. La postura intransigente de Trump corre el riesgo de aislar a un aliado clave y desestabilizar el comercio en América del Norte. Lo que comenzó como una disputa por aranceles y peajes se ha transformado en una prueba crítica de determinación nacional en la que se cruzan la geografía, el orgullo y el poder. Con la llegada del invierno, la vulnerabilidad de Alaska frente a interrupciones en la cadena de suministro se intensifica, aumentando el riesgo de escasez severa. El creciente conflicto en torno a la carretera de Alaska se ha convertido en una crisis geopolítica con implicaciones significativas para ambas naciones. La propuesta de peajes por parte de Columbia Británica amenaza con afectar a industrias, gobiernos y la vida cotidiana a ambos lados de la frontera, dejando a Alaska atrapada en medio de una posible guerra comercial a gran escala. La crisis ha puesto al descubierto la dependencia de Alaska de la infraestructura canadiense
como un salvavidas económico crucial, revelando la fragilidad de sus cadenas de suministro y el deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. Con el aumento del precio del combustible y mayores presiones regulatorias, las empresas de transporte enfrentan ahora peajes que podrían hacer inviables los envíos hacia el Estado. Las pequeñas compañías de carga, incapaces de asumir los costos adicionales, podrían abandonar sus rutas, dejando a las comunidades remotas sin acceso a suministros vitales como alimentos, medicinas y combustible para calefacción. El momento del conflicto no podría ser más crítico. Las duras condiciones invernales de Alaska significan que cualquier retraso en el suministro podría volverse peligroso si las carreteras se bloquean o los envíos se detienen. La industria marítima también está en alerta, ya que el Inside Passage, una ruta esencial para cargueros y cruceros, se encuentra en riesgo. Posibles nuevas tarifas o regulaciones por parte de Canadá podrían ralentizar el tráfico, encarecer los productos y afectar al turismo. Las líneas de cruceros, fundamentales para la economía del Estado, ya están registrando cancelaciones ante el temor de los viajeros a cambios en los itinerarios y al aumento de precios. Para ciudades costeras como Juneau y Ketchikan, donde el turismo es esencial, cualquier disminución en la llegada de visitantes podría paralizar economías locales que dependen de la afluencia estacional. El impacto también se siente en el espacio aéreo, ahora utilizado como herramienta en el conflicto comercial. Las restricciones al sobrevuelo obligarían a las aerolíneas a modificar sus rutas, lo que aumentaría el tiempo de viaje y los costos. Para los alasquenses, que ya enfrentan tarifas aéreas elevadas, viajar a los estados continentales podría volverse inasequible. Al mismo tiempo, los retrasos y el alza de precios en el transporte aéreo de carga, clave para productos como alimentos frescos y suministros médicos, agravarían aún más la situación en comunidades aisladas. El impacto humano es evidente en localidades fronterizas como Hyder, que depende de rutas canadienses para servicios esenciales, atención médica, comestibles y combustible. Si se imponen restricciones o peajes, Hyder podría quedar prácticamente incomunicada. El temor a interrupciones comerciales también se siente en Skagway y Haines, donde la vida diaria depende del comercio transfronterizo. A pesar de los llamados al diálogo por parte de líderes locales, sus voces se ven opacadas por las maniobras políticas a nivel nacional. En Canadá, el primer ministro David Eby enfrenta el reto de proteger los intereses provinciales sin desencadenar una guerra comercial a gran escala. Aunque los peajes propuestos buscan contrarrestar los aranceles de Trump, también podrían perjudicar a empresas canadienses que dependen del comercio con Estados Unidos, como transportistas, operadores portuarios y la industria turística, y dañar la reputación de Columbia Británica como socio comercial confiable. Para muchos canadienses, la propuesta de peajes es vista como una respuesta necesaria ante lo que consideran un exceso de poder por parte de Estados Unidos. La disputa legal en curso sobre el Tratado de 1877 complica aún más la situación. La administración Trump sostiene que los peajes violan dicho acuerdo, mientras que Canadá argumenta que se aplican a infraestructura nueva que no está cubierta por los términos originales. Con expertos jurídicos divididos, la tensión persiste y cualquier represalia estadounidense, como congelar fondos para carreteras o imponer contramedidas arancelarias, podría desatar nuevas acciones por parte de Canadá, alimentando un ciclo de escalada. El reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, diseñado para evitar conflictos de este tipo, se enfrenta a una prueba sin precedentes. Mientras tanto, diplomáticos trabajan discretamente para reducir la tensión, pero los avances son lentos. El enfoque confrontacional del presidente Trump choca con la postura desafiante del primer ministro Eby, transformando la disputa en un enfrentamiento personal, con ambos líderes apostando su capital político al desenlace. Con la idea de que ceder es mostrar debilidad, el margen para negociar se reduce, dejando a las comunidades fronterizas y a los alasquenses en la incertidumbre sobre si sus necesidades serán ignoradas en medio del conflicto. La crisis en Alaska tiene implicaciones más amplias, con el potencial de sentar un peligroso precedente para que otras naciones exploten vulnerabilidades geográficas en el comercio global. Para Estados Unidos, subraya la fragilidad de las cadenas de suministro modernas y plantea dudas sobre la preparación del país ante conflictos que afecten regiones aisladas. Aunque Alaska es vista como un símbolo de independencia
estadounidense, este enfrentamiento está revelando los límites de su autosuficiencia cuando queda desconectada de sus vecinos. A medida que el estancamiento persiste, las posibilidades de una resolución pacífica se reducen, y el invierno no hará más que agravar los efectos de cualquier interrupción, convirtiendo los problemas logísticos en crisis humanitarias. Cuanto más tiempo mantengan Trump y Abiy sus posturas inflexibles, mayor será el riesgo para las relaciones entre Estados Unidos y Canadá y para los medios de vida de los afectados. La crisis de la autopista de Alaska ha superado la discusión sobre aranceles y peajes, convirtiéndose en un recordatorio contundente de las consecuencias reales de las guerras comerciales, donde las comunidades enfrentan desabastecimiento y aislamiento. La gran incógnita ahora es si alguna de las partes cederá antes de que sea demasiado tarde. Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.